Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a la reunión de jóvenes. Esta corresponde a la, si no me equivoco, la sexta reunión de jóvenes que hemos tenido este año. Y es la segunda de la serie que estamos viendo, que comenzamos la semana o la vez anterior, y tiene que ver con las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo estando allí en el desierto, al principio de su ministerio. Entonces, quiero darles a todos nuevamente la más cordial bienvenida. Quiero recapitular inicialmente para comenzar, y antes de leer el pasaje, quiero ya dar un refresco de lo que vimos la primera vez. Una tentación es una inducción a hacerte pecar. Eso es lo que, en términos generales, lo que significa una tentación, inducirte a pecar. ¿Quién induce? Satanás. Pero Satanás no solo, el diablo no solo. Usará circunstancias externas, tus situaciones que tú pases, pero también va a usar elementos internos, tus deseos más profundos, tus anhelos del corazón, para hacerte pecar. Esa es la idea. Pero también la semana pasada aprendimos que el hecho de ser tentado no significa que hayas pecado per se. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que me gustaría que ustedes se hayan quedado y se queden en esta tarde también. Tú puedes ser tentado, puedes ser constantemente tentado, pero eso no significa que hayas pecado necesariamente contra Dios. El pecado no está en ser tentado, el pecado está en caer, sucumbir ante esa tentación. Las tentaciones son más que simplemente decirte haz algo pecaminoso delante de Dios. Realmente es una tergiversación de la realidad. Cuestiona quién tú eres, cuestiona quién es Dios para ti y por lo tanto te va a llevar a hacer cosas que de otra manera no harías. Vamos a ver eso hoy día en la primera de las tentaciones. Nuestro Señor Jesucristo, y lo leímos completo la semana pasada, se registra en 3 de los 4 evangelios que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, por Dios, con el fin de ser tentado para demostrarnos lo impecable, lo perfecto que Él es. Él está totalmente capacitado para ser el Cordero de Dios, el Redentor, el postrer Adán, el nuevo gran Rey, nuestro sumo sacerdote, fiel, que se compadece de nosotros para declararle la guerra a Satanás y para darnos ejemplo también. Y nuestro Señor Jesucristo en ese desierto vence la tentación y por lo tanto es poderoso para socorrernos a nosotros y para darnos la victoria. Y eso se traduce en términos concretos en que Él no te va a dejar ser tentado más allá de lo que eres capaz de resistir. Él va a proveer una salida. Eso dice la Escritura. Lo que quiero hacer hoy es directamente entrar a analizar la primera de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo que Satanás le puso allí en el desierto, la tentación del pan. Todos la hemos leído, lo leímos, pero es muy conocida, simple tal vez, fácil de entender. Nos imaginamos todos que el Señor tenía mucha hambre después de todo ese tiempo en el desierto, y por lo que dicen estos versículos que tenía hambre. Sin embargo, a pesar de ser una tentación que es fácil de entender en principio, corresponde
al primer tercio de lo que la Escritura menciona como toda tentación. Toda tentación, no importa la que sea, tiene una raíz. Puede que las tentaciones sean súper personales y dependiendo del contexto, cultura, tiempo, época, etc., pero tiene una raíz. Y esta es el primer tercio de esa raíz. Y nuestro Señor Jesucristo va a ir y va a vencer esa raíz. Y eso es lo que les quiero compartir. Satanás nos va a presentar a nosotros exactamente el mismo tipo de engaño y tentación de diversas maneras, pero nosotros vamos a tener las armas para poder resistir. Vamos a leer entonces, y les ruego que me acompañen, a Mateo el capítulo 4, versículos 1 al 4. Les voy a pedir lo mismo que la vez anterior, que no miren ahí, sino que busquémoslo en nuestras Biblias y leamos de ahí. Dice así la palabra del Señor. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí vamos a leer y les quiero pedir que me acompañen en una breve oración para que nuestro Señor nos guíe. Padre Celestial, acabamos de leer un pasaje que habla de la persona de tu Hijo y por lo tanto te queremos rogar que sea tu Espíritu guiándonos para aprender más de Él. Oramos, sabemos que oramos conforme a tu voluntad porque tu Hijo nos dijo que eso es lo que hace tu Espíritu. Te rogamos que eso sea una realidad en el día de hoy. Bendice esta reunión y abre nuestros corazones, te pedimos, para recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que quiero tratar con ustedes en esta tarde. 3 puntos. Quiero que veamos en primer lugar en qué consiste el engaño de Satanás previo a la tentación. Eso es la interpretación de Satanás de una situación difícil, una interpretación engañosa. En segundo lugar, vamos a ver directamente la tentación. ¿Qué es lo que Satanás propone como solución ante lo que se malinterpretó en el primer punto? ¿Cuál es la solución propuesta por Satanás? Y en el último punto, quiero que veamos y que nos apropiemos de la solución verdadera que nuestro Señor Jesucristo usa para vencer esta tentación. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, hombre. Pero Él en ninguna de las tentaciones que va a tener en el desierto va a usar su poder divino para vencer esas tentaciones, ¿no? Él usa exactamente los mismos recursos que tienes tú y que tengo yo para poder vencer, para no caer, sino para salir victorioso. Y eso es lo precioso de este tema. Toda tentación siempre parte con algún tipo de situación que se tenga que tomar una decisión, alguna situación a veces difícil de superar o de soportar, a veces positiva, a veces de profunda ganancia y que te tienta a hacer algo para obtener alguna recompensa ilegítima, pero a veces negativa también. En este caso, la situación que tenemos aquí son 40 días de ayuno. Es una situación extremadamente difícil en medio de un desierto, debilidad física
extrema, deshidratación a niveles críticos tal vez. Sabemos que el Señor no iba a morir allí, Él es Dios, pero no tenemos que imaginarnos como a veces en las películas lo vemos, que el Señor está caminando en el desierto, pero firme y fuerte, como si tuviera toda la energía de un maratonista, no sé. Les pido por favor que imaginen más a un hombre que se está arrastrando después de 40 días sin comer. Esa es la escena, debilidad física extrema. Esa es la circunstancia que Satanás va a ocupar y que va a buscar interpretar engañosamente. Hay un engaño. Toda tentación que parta a través de una circunstancia externa va a iniciarse con un engaño primero. Satanás está intentando aquí engañar. ¿Cuál es el primero de estos engaños que Satanás dice? Está allá abajo. Identidad personal. Alguien, y a todo esto, los más pequeños tal vez, o alguien nuevo, o alguien que no sea de la asamblea, ¿quién me puede decir cuál fue la última vez en Mateo en la que al Señor Jesucristo se le llamó el Hijo de Dios? ¿Y quién lo dijo? Antes de este versículo. ¿Alguien? ¿Cuándo fue la última vez que al Señor se le llamó el Hijo de Dios? ¿Y quién lo dijo? Antes de esa es la cláusula. ¿Pausa? Antes de este versículo, antes de aquí de las tentaciones. ¿Cuándo fue la última vez que al Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo se le llamó el Hijo de Dios? ¿Y quién lo dijo? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Hace cuántos versículos atrás? Hace 3 versículos atrás. Léanlo en su Biblia. 3 versículos atrás tenemos lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, después del bautismo del Señor, diciendo: Él es mi Hijo amado. Y de pronto se escucha la voz de una serpiente figurada. ¿Es verdad que eres el Hijo de Dios? ¿Estás seguro? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice el Padre. Y de pronto viene Satanás y le dice: pruébalo. ¿Tienes evidencia real de que esto es así? ¿Estás seguro que tu identidad es el Hijo de Dios? Ese es el primer engaño. La enorme mayoría de traducciones al español traducen tal cual como la Reina Valera. Hay algunos hermanos estudiosos que plantean que más que la expresión si eres hijo de Dios, sería más bien ya que eres el Hijo de Dios. Pero de alguna manera es en esencia la misma idea. ¿Cuál es la idea? ¿Estás seguro de eso? Haz algo para demostrarlo, haz algo para exhibirlo. Esa es la primera oleada, por así decirlo, de engaño allí. ¿Eres realmente el Hijo de Dios? Satanás va a intentar esgrimir evidencia de que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. Poner en entredicho a Dios. Contradecir a Dios. Dios habla fuerte y claro. Y Satanás viene ahí a decirte: lo que tú entendiste, no lo entendiste bien. Lo que tú escuchaste y lo que Dios habló realmente no es tan así, es de esta otra manera.
particularmente parecido a la tentación que hubo en el Edén. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Torcer a Dios, engañar a Dios. Y eso es lo primero que quiero que ustedes sepan. Ahora, si esto es fuerte, si esto es dramático, espérense que se pone peor. Espérense que ni siquiera hemos llegado al corazón mismo del engaño. El corazón mismo del engaño de Satanás es la segunda parte. ¿Y quién lo diría? Pero quiero hablarles de las piedras y quiero hablarles del pan. En este pasaje hay ciertos elementos que nos parecen indicar, que nos parecen mostrar que Satanás está haciendo algo más allá que simplemente diciéndole al Señor, si eres hijo de Dios, crea comida. ¿No? No dice crea comida. Hay ciertos elementos que están en este texto, que están en este pasaje y que van a hablarnos de un engaño aún muchísimo mayor. Y esa es la parte central del engaño de Satanás, que va a intentar hacer caer a nuestro Señor Jesucristo y que día a día nos va a intentar hacer caer a nosotros también con argumento exactamente igual o muy parecido en muchísimos y muchísimos casos. Piedras. Miren, esa imagen que está allá arriba es precisamente el desierto de Judea. Yo me imaginaba a veces el desierto de Judea como el Sahara, así con arena fina y dunas finitas, y dunas tras dunas y cadenas de dunas para atrás. No es tan así el desierto de Judea donde nuestro Señor fue tentado. Es más bien, y tenemos que imaginarlo un poco de esta manera, no es arena pura como una playa, es más bien como puros acantilados llenos de piedra. De ahí, de hecho, las piedras. Esa es un poco la idea. Ahora, no es irrelevante que Satanás haya dicho, vi que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe de primerísima fuente que nuestro Señor Jesucristo es capaz de crear comida de la nada. Pero Él le dice, este es el sustrato, este es el material que tú tienes que ocupar para convertir y para hacer tu comida. Satanás sabe de los 40 días de nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto. Satanás sabe que el Señor Jesucristo está pasando hambre y sed allí en el desierto. Y lo que le dice a Satanás, que Dios me perdone, pero voy a intentar, para ilustrar un poco la idea, personificarlo y hablar como si Satanás estuviese hablando, le dice, mira estas piedras, mira a tu alrededor, mira tus circunstancias, mira lo que te está pasando, medita en tu condición, medita en cómo estás, mira las piedras, mira el ambiente y cuestiónate si tu Padre Celestial realmente te está sustentando o no. Esa es la idea. Mantengan por favor eso en su memoria. Paso ahora a la otra cara de la moneda, la otra foto, el pan. Yo creo que la gran mayoría de ustedes que tal vez tengan contexto de las asambleas de cristianismo, y para quienes no, vamos a repasarlo, el pan significa algo más que simplemente pan en la Biblia. En la Biblia, pan tiene que ver con, o es una figura en general de la comida, no solo de pan, sino que en general de la comida, y asimismo por transitividad, la comida es un símbolo de que Dios es el verdadero proveedor y sustentador de su pueblo y de su creación. Y tenemos imágenes muy variadas. En el huerto del Edén, al principio, los árboles
proveyendo comida. Todo árbol del huerto bueno para comer. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios cuida y sustenta a su pueblo, y una muestra de la fidelidad de Dios es precisamente que todas las mañanas, incluso cuando habían pecado, todas las mañanas caía pan del cielo para sustentarles, para sostenerles. Allí estaba Dios sosteniendo a su pueblo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Belén, donde nació el Señor, el pueblito donde nació el Señor Jesús? Belén, ¿qué significa? ¿Alguien lo dijo por ahí o no? Casa de pan. Dios sustenta. Por un lado tienes un desierto, piedras. Por otro lado tienes el sustento de Dios. El Señor Jesucristo mismo después va a enseñar a orar, que oremos al Padre y le digamos: el pan nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y el mismo Señor va a decir que Él es el verdadero pan de vida que satisface completamente. Dios se muestra en las Escrituras como el proveedor y el sustentador, y muchísimas veces utiliza la metáfora para ejemplificar eso de pan. Juntemos ambas cosas, ¿ya? Acompáñenme en este ejercicio. ¿Saben lo que le está diciendo el diablo al Señor? Piedras y pan. Le está diciendo que mire a su alrededor, que se fije en esas circunstancias difíciles que él está pasando, en ese desierto, en esas piedras, y que por lo tanto llegue a la conclusión de que Dios es malo, de que Dios no es un Padre proveedor. Es como si le dijese Satanás al Señor: tu Padre Celestial no te ama. Tu Padre Celestial te abandonó aquí en un desierto. Él debía sustentarte. Él debía poner delante de ti un plato lleno. Me encanta esta metáfora de un hermano. Él debía poner frente a ti un plato lleno. Pero lo único que hay en tu plato son piedras. Ese es tu Padre Celestial. Eso le dice Satanás al Señor. ¿Estás seguro que ese Padre Celestial que tú tienes es bueno? ¿Es realmente un Padre amoroso y sustentador? Después de todo, el Dios que mantuvo 40 años en el desierto a todo un pueblo y que cuida y sustenta a su creación y que nos da el pan nuestro de cada día, te ha fallado por los últimos 40 días en este desierto y no te ha dado pan, te ha dado piedras. ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Estás seguro que tu Dios es bueno? ¿Tienes evidencia? ¿Por qué te tiene pasando hambre? La primera tentación y el engaño es reinterpretar la circunstancia que está pasando el Señor Jesucristo para intentar que Él piense que esa hambre que está pasando significa que Dios no le ama, que Dios no cuida y que Dios abandona. Ataca la identidad del Señor en Dios y ataca a la persona de Dios misma. Cada vez que tú pienses así, ¿existe Dios? ¿Es cierto que eres creyente, salvado por gracia? ¿De verdad que tu pecado fue perdonado? ¿Te arrepentiste? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Es verdad? ¿Estás seguro? ¿Cómo entonces es que todo está saliendo tan mal? ¿Cómo es entonces que nada resulta? Y Satanás viene y susurra: eso es porque tu Dios no te ama. Porque tu Dios o no existe, o bien puede que exista, pero realmente no se mete demasiado en tu vida.
Y por lo tanto, si no se mete demasiado en tu vida, no merece que te lo tomes tan en serio. Puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir cantando las canciones, pero no te lo tomes tan en serio. Después de todo, ese Dios no te va a sostener cuando realmente venga una prueba así. Tu plato simplemente se va a llenar de arena y piedras. Eso es lo que Satanás está queriendo decir allí. Dios nos libre de pensar así. Satanás va a intentar interpretar todo para ponerte en contra de Dios. Pero eso no se detiene allí. Y ahora paso a mi segundo punto. La tentación misma ya no tiene que ver con el engaño, con cómo reinterpretar un poquitito las cosas, sino ahora llevarlo a acciones concretas, a cosas concretas. ¿Y a qué cosas concretas? Sigo personificando a Satanás. Debido a que tu Dios no es un Padre proveedor, debido a que tu Dios no sustenta como debería sustentar, porque estos 40 días en el desierto que te tienen al borde de la muerte, Señor Jesús, lo están demostrando, entonces Dios no es realmente un buen parámetro para consultarlo a Él con respecto a qué es lo que es mejor para tu vida. El mejor parámetro son tus apetitos naturales, tu hambre, tus deseos de la carne, como dice la Escritura. Esa es la tentación allí. Tus apetitos naturales son un mejor parámetro para definir qué es lo que es bueno para ti, no Dios, no su palabra, no lo que Él dice de ti. No escuches la voz de Dios, porque la voz de Dios no te va a llevar a nada. Escucha más bien la voz de tu propio cuerpo, escucha la voz de tus propios apetitos naturales, deseos carnales, porque ellos conllevan la falsa promesa de que si los satisfaces, entonces de verdad vas a ser feliz, pleno, satisfecho completamente. Esa es la tentación real aquí. No es simplemente tomar pan, es cambiar a Dios. Es que el centro mismo y tu Dios deje de ser el Dios todopoderoso, Señor y Creador de todas las cosas, y comiences a ser tú mismo, tu propio cuerpo, tus propios deseos, lo que tú más quieres, lo que tú más anhelas. Eso es lo que Satanás quiere que pase. Satanás dice, ¿así que tienes hambre, Señor Jesús? ¿Tu cuerpo te pide comida? Dale. Jamás pensé que iba a citar esto aquí, pero si tu cuerpo te pide, dale a tu cuerpo alegría, y lo dejo para que ustedes lo completen. Nadie lo va a ver. Estás solo en el desierto. No lo vas a ver Juan el Bautista, no lo vas a ver tu madre María, no lo van a saber tus hermanos, no lo van a saber tus discípulos. Nadie lo va a saber. Usa tus recursos, usa tu poder para satisfacer los apetitos que tiene tu carne. Hay algunos hermanos que han planteado que el problema de la primera tentación era si el Señor iba a usar su poder divino para... Pero no me parece que tenga que ver exactamente por eso el problema. El problema no es tanto que el Señor utilice su poder divino, sino más bien que el Señor desplace a Dios como sustentador y Él mismo se dedique a sustentar sus propios apetitos naturales y carnales. La sociedad funciona así. El mundo funciona así. Pablo va a escribir después, en otra más adelante, en la Biblia, todos buscan lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, va a decir.
cuyo Dios es, refiriéndose al apetito del hambre, pero en general, cuyo Dios es tú mismo. Viven para satisfacerse a sí mismos, endiosar tus deseos. Lo que tú deseas es tu Dios y lo debes cumplir. Y solo así vas a ser feliz. Solo así vas a estar completamente realizado. Solo así vas a estar completamente satisfecho. Deja de considerar a Dios como el Padre amoroso y verdaderamente sustentador y usa tus recursos y tu poder para satisfacer tus apetitos personales, porque esos son el verdadero parámetro de tu bienestar. Esa es la tentación que está allí. Ahora, voy a mencionar algo más en el último punto acerca de por qué el Señor no debía comer pan esos 40 días en el desierto, pero tienen que saber algo a esta altura. La voluntad de Dios para esos días en el desierto, la voluntad de Dios para él era que no comiera. Esa era la voluntad de Dios. Satanás va a susurrar a raíz de eso. Entonces, eso es la demostración de que tu Dios no es un padre. Mientras tanto, tu cuerpo, tus apetitos, sí son el parámetro adecuado. Escucha a tu hambre. No tienes que escuchar a Dios. Escúchate a ti mismo. Tú eres el mejor guía de tu propio camino. Nadie sabe mejor que ti mismo lo que es mejor para ti. Todas esas frases que a veces escuchamos en el cotidiano tienen que ver con la primera tentación. Escúchate a ti mismo y no a Dios. Y según Satanás, eso va a llevar a algo bueno. Y esto nos enseña muchísimo acerca de nuestros propios deseos, de nuestros propios apetitos de la carne, deseos de la carne. ¿Saben qué? Muchos de los deseos de la carne son legítimos. No necesariamente son ilegítimos. Hay, obviamente, muchos de ellos que están permeados por el pecado, pero en este caso en particular, el hambre es real, el poder para transformar piedras en pan es legítimo y comer pan es más que legítimo. El problema no es ese. El problema está no tanto en que no sean legítimos, sino que han sido puestos en una posición de Dios. Y eso es realmente lo que es ilegítimo. Los apetitos son peligrosos porque son solo instrumentos que te indican una necesidad, pero no son Dios y no tienen el objetivo de ser llamados Dios. Y porque son cíclicos, jamás te van a poder satisfacer realmente. Comida, dinero, sexo, ambición, poder, aceptación, jamás te van a poder satisfacer realmente. Vas a satisfacerlo, se va a calmar por un tiempo, pero va a volver. Es un ciclo y es una espiral descendente que jamás se va a detener. Así es la vida de aquel que provee para los apetitos de la carne. Quien desea satisfacer, por ejemplo, su deseo sexual, jamás va a poder hacerlo consumiendo pornografía o teniendo una relación sexual ilícita delante de Dios. No puede satisfacer. Solo Dios puede satisfacer completamente todo lo que hay en ti, no tus propios deseos. Pero Satanás quiere hacerte pensar que sí, que estás pasando situaciones difíciles porque Dios no te ama y que tú deberías escuchar más bien a esos deseos que estás teniendo que lo que dice Dios acerca de ti. Hermanos míos, hay esperanza también.
por intensos que pudiesen ser tus deseos de la carne, tú tienes un sumo sacerdote en los cielos que va a poner un límite. Y esos deseos no te definen. Si alguien tiene un deseo desenfrenado de poder y sobresalir por encima del resto, eso no significa que vayas y que estés condenado a ser un psicópata que va a hacer lo que sea y pisotear a quien sea para llegar a hacer eso. No. Tú eres más que tus deseos. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. No escuches a la carne. Satanás quiere que sí. No lo hagas. No lo hagas. Acuérdate que tienes a tu fiel sumo sacerdote y que por medio de él puedes no pecar. Paso a mi último punto. La solución. La verdadera solución. Una manera ultra simple de plantear la solución que nuestro Señor Jesucristo hace aquí, simple, sencillísima, pero ciertísima también, es decir, que Él vence la tentación por medio de la palabra de Dios. Y es totalmente cierto. Y eso es lo primero que les quiero a todos decir. La tentación no se vence sola. No la puedes vencer en tus propias fuerzas, porque precisamente son tus propias fuerzas las que, por medio de Satanás, están intentando ponerse en el lugar de Dios. Tienes que vencerla con algo externo, tienes que vencerlas con la palabra de Dios. Pero, sin embargo, a veces esta frase que dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, más nos parece como si fuera una frase para el bronce, una frase bonita, una frase espectacular, con la cual hizo callar a Satanás. Y qué espectacular. Pero el problema de eso es que cuando nosotros tenemos tentaciones, no siempre hay una frase exacta así. A veces sí, a veces no. Quiero ir un poquitito más allá y ver qué es lo que cita el Señor aquí. Este es un pasaje, y lo puse allí, Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, está allí, en el contexto de Moisés recapitulando los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Muy parecido. Moisés en el desierto, el Señor lo cita para aplicarlo a sus 40 días en el desierto. Muy parecido. Y esto nos dice que nuestro Señor Jesucristo no solo sabe usar la palabra para encontrar un pasaje ultra rebuscado, sino que reconoce lo que está haciendo Satanás. Satanás está intentando hacer lo mismo que hizo con Israel en el desierto, ahora en este nuevo desierto con el gran rey de Israel, el Señor. Y el Señor le dice, yo no voy a caer. Jesús sabe el contexto de este pasaje. Este pasaje nos muestra a Moisés dando el propósito de por qué el pueblo tuvo que pasar hambre en el desierto. ¿Cuál es la razón por la que el Señor tuvo que pasar 40 días en el desierto? Hambre, la misma. Para hacerte saber. Para Dios enseñarte. El Señor Jesucristo se da cuenta de que lo que estaba pasando no era un Dios negligente, apático, que dejó de sustentar, un padre que se olvidó de su hijo. No, era todo lo contrario. Es un padre amoroso que quiere enseñar, que quiere que su pueblo, en el caso de Israel, lo que cita el Señor, sepa lo que hay en su propio corazón. Dios lo sabe, pero ellos mismos no lo saben. Y los hace pasar por pruebas, no para destruirles, sino para que puedan conocerse a sí mismos de una mejor manera y apartarse de lo que les hace mal.
Nuestro Señor Jesucristo le cita la Biblia a Satanás para mostrarle que su lógica que utilizó para engañar es falsa. Es falsa porque Dios no es ese apático que se olvidó y que sirvió piedras en la mesa, sino que de verdad es un Padre amoroso que ve incluso las necesidades más profundas que ni siquiera tú y yo a veces somos capaces de identificar. Ese es Dios. Ese es Dios. Espiritualmente primero, probándoles físicamente para bendecirles espiritualmente, pero te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó. Mientras tanto, te enseña, no te deja, no te abandona, no te deja tu suerte. Los 40 días el Señor se da cuenta por este pasaje que los 40 días en el desierto no son para matarle, que Dios tiene para él pensamientos de paz. Hay un propósito ahí. Nuestro Señor Jesucristo cita este pasaje y dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Primero lo espiritual, pero lo material también es necesario, no lo niega. Pero ahí está la disciplina. Nuestro Señor Jesucristo pone la voluntad de Dios por sobre los apetitos de la carne, por legítimos y por buenos que sean, siempre quedan subyugados a la voluntad de Dios. Y por último, una visión de fe. Hay algo que vio David. ¿Alguien se sabe el Salmo 23 a todo esto? Sí, yo creo que varios. Me lo aprendí por lo menos en la escuela dominical. Salmo 23, 5, ¿alguien se lo recuerda? Aderezas mesa delante de mí. Eso que vio David, nuestro Señor Jesucristo lo mantiene también en mente. No hay un desierto infinito. Los 40 días tienen término. Y al final de los 40 días, ¿saben lo que hay? El Señor Jesucristo, con su visión de fe, Él se da cuenta que al final de los 40 días del desierto, del hambre, al final de los problemas, no hay destrucción. Hay una mesa. No hay un plato con piedras. Hay un plato con los mejores manjares que hay. Dios es el que verdaderamente satisface para siempre todo. No tus apetitos de la carne. Dios es el que satisface. Y el Señor Jesucristo es capaz de ver esa realidad, anticiparse a ella y vencer. En Apocalipsis 19 se menciona la cena de las bodas del Cordero. Y hay un hermano, y lo voy a leer porque me encanta, y dice lo siguiente: Jesús huyó de la tentación de Satanás no porque no le gustara el pan, sino porque quiere un pan superior al que Satanás puede proveer. Y porque quiere el pan en comunión con su padre y su novia. El diablo quiere una comida egocéntrica, devorada a solas en el desierto. Jesús quiere una cena de bodas junto a su iglesia. El Señor fue capaz de mirar más allá de la tentación y ver lo que verdaderamente satisface. Dios es el que satisface. Satanás está equivocado, su lógica está equivocada y nuestro Señor Jesucristo de esta manera vence la tentación, porque conoce bien las Escrituras y porque se conoce a sí mismo. Y el desierto y las circunstancias difíciles son para que nos conozcamos a nosotros mismos. Te haré saber lo que hay en tu corazón. Esa es la idea. No provean a nosotros. Mira lo que dice la Biblia para ti. No proveas para los deseos de la carne. No lo hagas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis de esa manera los deseos de la carne, porque están en oposición. No lo hagas. No lo hagas. Hazlos morir
lo terrenal que hay en ti, hazlo morir de hambre. Porque todo lo que hay en el mundo, este versículo, muchos hermanos han hecho un interesante paralelo entre las tentaciones del Señor y este versículo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en este caso sería para esta tentación los deseos de la carne, pasan. Te intentan vender la pomada de que te van a satisfacer, pero pasan. Pero sin embargo, el que hace la voluntad de Dios es el que verdaderamente permanece para siempre. No proveas para la carne. Haz tesoro en los cielos. Y no proveas para lo que tu cuerpo desea. Tú no eres tu propio Dios. Dios está en el trono. Enfócate en Él. El engaño. Satanás te va a hacer creer que una situación difícil es porque Dios no te ama, porque es malo, porque no es un padre proveedor. Y por lo tanto te va a tentar a decir, si Dios te falla, entonces satisface lo que no te falla, que son tus deseos de la carne. Pero la verdadera solución, la palabra de Dios, tiene que ver con ver que Dios sí ama, que la situación difícil ayuda a bien, que no es para destruirte, que es para purificarte, que es para enseñarte y para bendecirte. Y que en última instancia te va a bendecir de la manera más perfecta y te va a satisfacer mucho más allá de lo que cualquier apetito de la carne pudiese haber siquiera aspirado a satisfacer en ti. Esa es la segunda tentación. Tengan cuidado, hermanos míos, amigos míos, y que el Señor nos guarde y nos bendiga. Oremos para terminar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado en varios mensajes. Te damos gracias por este rato precioso que hemos podido compartir como creyentes y como amigos. Y queremos, Padre Celestial, ahora también encomendarnos a ti para el retorno a nuestros hogares. Ayúdanos, te pedimos, bendícenos, ayúdanos a que nuestras vidas estén centradas siempre y solamente en ti. Quedamos en tus manos, nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador y gran sumo sacerdote, el Señor Jesús. Amén.